El Radar de los Barrios, una producción nacional independiente de María Llanes, certificado número 21846, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. El radar está encendido en los barrios. Toma la radio para hacerse eco de los que no tienen voz, planteando problemas y soluciones. Es el Radar de los Barrios. Las comunidades se organizan más allá de los colores políticos porque saben que la polarización es una trampa. El Radar de los Barrios, con las verdades que el gobierno evade y que otros ignoran. Comienza el Radar de los Barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Que la calle no calle, el barrio está en la calle reclamando sus derechos. Que la calle no calle, la calle es la esperanza que alimenta nuestro empeño. Muy buenos días, Venezuela, bienvenidos a una edición más del Radar de los Barrios, lunes 27 de abril. Tenemos ya el día número 43 de la cuarentena preventiva decretada desde Miraflores por Nicolás Maduro, y esto no ha sido una situación distinta porque Venezuela ya venía en una crisis bastante acentuada. Por supuesto, teníamos algunas mejorías porque, bueno, el ciudadano venezolano se había bajado un poco el switch de la política y se había dedicado a la subsistencia. Más del 90% de los venezolanos estaban en esa situación. Y de una u otra manera, en medio de la subsistencia creada por iniciativas propias, emprendimientos y algunas formas de lo que es el coloquial rebusque, el venezolano había estado caminando y resistiendo, subsistiendo en medio de las anteriores crisis que ya teníamos. Se presenta la pandemia en el tema del COVID-19 y el venezolano tiende a tener un profundo retroceso, cosa que ha afectado desde el punto de vista psicológico, emocional, la condición aguda ya que existía en las familias venezolanas. Y por eso tenemos hoy a una invitada de lujo. Ella es Marisabel Parada, es doctora en Psicología de la Salud y fundadora de Psicólogos Sin Fronteras, una red que ha llevado, por supuesto, temas muy álgidos que tienen que ver con las diversas crisis que se han presentado en el país. Precisamente ellos tienen un trabajo muy importante en materia de los crímenes ocurridos en Venezuela y la asistencia que le han dado a la familia. Pero hoy vamos a hablar de lo que tiene que ver con cómo manejar las emociones en medio de esta compleja crisis que vive Venezuela, que no es muy distinta a la que pudieran estar viviendo otros países, porque, bueno, si tú te toca vivir una cuarentena con todos los servicios, es distinto. Si a ti te toca vivir una cuarentena en un país que la inflación es el 1%, el 2%, es muy distinto. Tienes poder adquisitivo y puedes quizás con algunos ahorros subsistir durante algunos meses. Pero es que en Venezuela ni siquiera una pensión le alcanza a la familia venezolana para atender esta crisis. Se ha dado un profundo problema con el incremento discriminado de los precios, y esto ha generado mayor crisis emocional en los venezolanos. Durante esta semana leíamos por las redes testimonios de cómo familias salían a buscar algo que comprar de alimentos y se regresaban prácticamente con las manos vacías porque no le alcanzaban los recursos que tenían para abastecer su hogar. Eso hace que, sin duda alguna, llevar una cuarentena en estos tiempos sea mucho más crítico, sea más difícil, sea más complicado,
sea más complejo, y allí vamos a impulsar, hoy desde el Radar de los Barrios vamos a estar tratando el tema que tiene que ver precisamente en el manejo de las emociones en estas circunstancias. Cuando las situaciones son adversas, ¿cómo puedo yo manejar estos temas? ¿Cómo yo manejo el llanto de un hijo que me llora por hambre? ¿Cómo yo puedo resolver no tener violencia intrafamiliar cuando las circunstancias son adversas, cuando me está faltando el agua, cuando no me alcanza el dinero, cuando tengo problemas de transporte, cuando se fue la luz, o simplemente cuando necesito un medicamento y no lo puedo adquirir porque tengo que decidir entre comer o comprar la medicina, o cuando tengo que decidir entre comer o comprar el agua porque no me llega el agua y tengo que comprarla en precios bastante elevados, sobre todo el caso de, bueno, ya no es un caso de los sectores populares, es generalizado el desabastecimiento por el tema del agua. Tenemos en línea a la doctora María Isabel Parada. Excelente introducción, Ingrid. Hiciste exactamente la descripción de lo que está viviendo el venezolano. Es cierto que estamos viviendo un desastre que es global y entendemos el mundo entero que debemos estar en cuarentena para no contagiarnos y no propagar más las infecciones ni nada por el estilo. Pero también es cierto todo lo que tú acabas de decir y que refleja exactamente los sentimientos que está viviendo el venezolano. No dejaste ningún tema por fuera. Lo único que agregaría es que la suma de crisis que está viviendo el venezolano ya se está convirtiendo en un sentimiento existencial, que yo llamaría sufrimiento. Ya no es estrés, ya no es estar nervioso o tener incertidumbre o tener vulnerabilidad o no dormir como lo que está sucediendo a nivel mundial, sino que esto se está transformando en sentimientos íntimos que abarcan todas las esferas, familiar, laboral, social, económica, de todo tipo, sino también es existencial. Yo creo que nos estamos encontrando frente a una situación adversa, la más adversa que puede vivir un país, porque ya traíamos, como tú acabas de describir, todas esas situaciones adversas de falta de servicios públicos. Y fíjate que Psicólogos Sin Fronteras, que tuvo el año pasado, igual que ya vamos a cumplir 4 años en el servicio de psicología, acompañando en el dolor, en alianza con el grupo social CESAP. El año pasado, la mayor cantidad de personas que se acercaron al servicio asistencial psicológico fue justamente problemas intrafamiliares en el sentido de con la pareja, con los hijos, con las personas que viven a su alrededor, con los padres. Ahora imagínate todo lo que ha significado este confinamiento en familia, en crisis y con bajos recursos o ausentes recursos económicos. Ha sido bastante complejo para todos los familiares. De hecho, en estos 30 y pico días que llevamos en el servicio de psicología a través de la línea telefónica, que la iniciamos enseguida, apenas empezó la cuarentena, llevamos cientos de personas atendidas en la línea telefónica de Psicólogos Sin Fronteras acompañando en el dolor. Excelente. Fíjate, Marisabel, y bueno, vamos a dar varios temas porque uno que está metido en la calle, que está diariamente tratando de pulsar la crisis y alertando a todos los actores, sobre todo los actores políticos que tienen en este momento la capacidad de tomar decisiones para amilanar la crisis, y bien como lo has definido. Es más, se me erizó la piel cuando te escuchaba, cuando dijiste que esto se ha convertido en sufrimiento. Y te lo digo porque hay un caso que aún
me estremece cuando tan solo lo narro. Yo imagino lo que quedó después en el seno de esa familia, y es algo que me encontré en la comunidad del barrio Unión de Petare. Tenía que ver con una familia que empezó una pugna entre una tía y un sobrino por un balde con agua, por un tobo con agua. Y eso se derivó en un conflicto en el cual la tía asesina al sobrino. Imagínate. ¿Qué pasó en ese seno de esa familia? ¿Cuántas crisis cargaron No habrá vivido esa familia? O sea, que porque no es un tema solamente de mirar a la tía que asesina al sobrino, es que allí, y esa es tu especialidad, allí había cargas emocionales tremendas, terribles. Sí. ¿Qué hacer para enfrentar eso y no terminar en una confrontación? Porque terminas entonces descargando esas crisis en el seno de tu familia. Sí, sobre todo que las personas que ya venían con alteraciones emocionales, como te decía, del 2019, que necesitaban ayuda psicológica, que estaban conviviendo ansiedad, depresión, intentos de suicidio, situaciones pero muy adversas dentro de la familia. Imagínate cómo están ahora. Psicólogos Sin Fronteras, también auspiciado por el Grupo Social CESAP y las vicarías de la Conferencia Episcopal, también visita zonas populares. Claro, vimos una resistencia de las madres. Las mujeres están solas. Recuerda que la estadística nos dice ahora que hay 6.4 millones de venezolanos que se fueron, que emigraron y dejaron generalmente a su esposa o a sus hijos o a su mujer o siempre a mujeres, pues en las zonas populares, solas con hijos. Y muchas veces hijos solos, casi 1 millón de niños dejados atrás, como los llama SECODAP. Y nos dimos cuenta también que la venezolana es muy resistente. Y diríamos que esa es la primera recomendación. Resistir, insistir, esforzarse y durar en esa resistencia, porque es la única forma de poder soportar tanto sufrimiento. Lógicamente, las personas deben acudir a profesionales de la salud mental para ayudarse. Necesitan un teléfono, llamar por teléfono al servicio de psicología Psicólogos Sin Fronteras, que te doy el número cuando me lo pidas, sí, por favor. Y enseguida van a conseguir su cita. Unos días después van a recibir 4 citas seguidas, o sea, 1 a la semana. O si la persona está muy deprimida, muy ansiosa, hasta 2 a la semana. ¿Qué significa esto? Que las personas están necesitando imperiosamente la ayuda psicológica, emocional, el soporte psicológico que le puede dar un vecino, la solidaridad que tanto dice la Iglesia con toda razón, es necesaria sacarla hacia afuera. Nosotros tenemos muchos amigos en Petare, como tú lo acabas de mencionar, en toda la ciudad de Caracas, pues, porque hemos ido a esas zonas populares y nos escriben las hermanitas, las monjas, a veces las mismas señoras, y me dicen realmente estamos compartiendo el poquitico de harina pan entre 2 y 3 familias. El que tiene lentejas nos da un poquito y el poquito de arroz. Esa solidaridad les ayuda, pero también es muy triste pensar que tienen hambre y tendrán seguramente más hambre. Y eso es mucho sufrimiento para una madre, ver a su hijo llorar por hambre, como tú describías, Ingrid, porque eso es muy doloroso. Eso es la situación más dolorosa que puede vivir una madre, sinceramente, ¿no? Sí. Fíjate, Marisabel, que tú hablas de la resistencia. Yo creo que y lo he dicho en algunas opiniones que me han pedido en algunos programas, y digo que primero eso está como en la génesis del venezolano y será digno de estudios para próximas trabajos del área de la psicología y la sociología, si se quiere, en el tema del venezolano, porque tenemos en la génesis la resistencia, pero también tenemos en nuestra génesis que en medio de esa resistencia nos podemos enfermar si no canalizamos
las emociones, si no buscamos algunas vías de escape, como bien lo has definido, y en este momento vale la pena, es importante que nos permitas conocer esos números, también aportar que están iglesias en distintas áreas, bien sean cristianas, católicas, haciendo un trabajo de terapia emocional y espiritual para Venezuela en estos momentos. Es importante abrazarse a esas energías, abrazarse a esos bastones de lucha, los definiría yo, para poder avanzar, porque es muy fuerte lo que está pasando el venezolano, y sobre todo, que lo vamos a hablar en la próxima parte, el tema de las familias divididas, divididas, que cuando escuchas todo lo que pasa por que es el COVID-19, imagínate un familiar con su familia partida prácticamente, enterarse que está aquí en Venezuela, que tiene algún contagiado fuera, el duelo migratorio, el duelo por la muerte, el duelo por la crisis que estamos viviendo. ¿Cómo lo manejamos? Eso lo vamos a conversar en la próxima parte. Iniciamos en la próxima parte, tú nos das el número telefónico para que muchos se puedan comunicar con ustedes con ese trabajo maravilloso. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos con más. Usted está escuchando El Radar de los Barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Una tribuna para exponer los problemas de su comunidad. El Radar de los Barrios, con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM. Bueno, continuamos desde el Radar de los Barrios, y para quienes nos sintonizan en este momento tenemos a la doctora María Isabel Parada, doctora en Psicología de la Salud y fundadora de Psicólogos Sin Fronteras. Con ella estamos tratando el tema del manejo de las emociones en tiempos de pandemia, pero una pandemia que no es tan sencilla porque en Venezuela se juntaron todas las crisis y eso hace que la situación de cuarentena se viva con un alto nivel de complejidad, más que en cualquier rincón de país del mundo. En el mundo, exactamente. Así es. Bueno, tenemos lo primero, por favor, danos sus números para empezarlos a rodar. Sí, lo primero es eso, que hay que llamar a los psicólogos para que sean atendidos. Claro, tienen que ser adultos. Inclusive, si hay una depresión profunda o situaciones muy adversas, inclusive les van a canalizar, porque tenemos 2 psiquiatras que están trabajando voluntariamente con nosotros. El teléfono es 0424-292-5604. Eso va a salir ocupado, pero que sigan insistiendo para que la persona que los atiende los canaliza y les dice, bueno, te van a llamar y apenas se desocupe. Algunas de las psicólogas van a llamar. ¿Por qué te digo que está ocupado? Solamente en los 15 días de marzo que estuvimos confinados, dimos 409 contactos o citas. ¿Por qué digo contactos? Porque puede ser que una persona
haya recibido más de una atención psicológica por teléfono. Por supuesto, ya para los primeros 10 días del mes de abril ya se habían atendido 300 pacientes. Yo aseguraba ayer a la Federación de Psicólogos que somos la organización que más hemos atendido personas en esta cuarentena, sobre todo porque las líneas funcionan dinámica y activamente. ¿Y qué es lo que recomiendan los psicólogos? ¿Qué es lo que yo te voy a decir? Lo principal que le va a decir cualquier psicólogo que le corresponda, cumpla con sus rutinas diarias. Levántese temprano, no permanezca tanto tiempo en la cama en la mañana. Actívese desde una vez en la mañana. Claro está, eso implicaría un desayuno, que muchas personas me dicen es que nos levantamos tarde para no tener que desayunar, sino que ya hacemos la comida, desayuno, almuerzo a las 2, 3 de la tarde y luego una comida más y ya. Pero claro está, siempre es necesario dejar algo de comida para la noche porque también hay muchas perturbaciones de sueño. Están las personas teniendo muchos problemas y trastornos de sueño. Muchas veces yo interpreto que puede ser por hambre, pero generalmente es que, claro, se levantan tarde, duermen un rato siesta, como no hay mucha cosa que hacer, se vuelven a dormir otra siesta en la tarde. El otro día me decía una persona, es que yo duermo siesta de 9 a 9:30 de la noche, y luego me levanto y sigo haciendo cosas o leyendo o qué sé yo, leyendo el celular en el caso que lo tenga. Lógicamente hay que ir en las noches apagando las luces, que haya agua, por lo menos lavarse las caras y las manos para refrescarse un poco, y luego solo utilizar la cama para acostarse en la noche, no durante el día con todas las situaciones que puede implicar. Pero en el día también tiene que haber algún trabajo intelectual, tiene que haber, si es posible, una relajación, una respiración, hacer alguna, digamos, técnica, bien sea de físico, de hacer algún baile, colocar música venezolana. Sobre todo lecturas positivas. Cuadros. Exacto, en lecturas positivas, desprenderse un poco del celular y bueno, tomar de alguna manera la situación desde el lado bueno, de modo de ver que haya en el momento del confinamiento la posibilidad de recuperar estos nexos familiares, a través de una comunicación afectiva, que seamos capaces de decir palabras buenas, honestas, frases cálidas, amorosas, que podamos transmitir a las parejas y a nuestros niños cosas bonitas, explicarles la situación que estamos viviendo, pero también aprovechar de estar con ellos, de jugar con ellos, de hacer tareas con ellos, inclusive hablar con los adolescentes, si es necesario, pues tratar de compartir lo más que se puede para poder fortalecer esa familia y descubrir los niveles óptimos que podemos tener dentro de esa familia y hacer como eslabones, ¿no?, importantes entre todos los ciudadanos que tenemos a nuestro alrededor. Y lógicamente, como bien tú decías, Ingrid, vivir con más espiritualidad y sentirnos quizás menos agobiados, confiar más, desechar y barrer los pensamientos negativos y tratar de ser más amable con nuestros propios pensamientos, decir con esperanza, vamos a salir de esto, voy a tener fuerza para poder aguantar todo lo que está sucediendo, voy a darle un buen ejemplo al resto de las personas que viven conmigo, voy a modelar una conducta sana, de modo que también nuestro cuerpo esté sano, nuestra mente esté sana y nuestra familia y la sociedad vivan esto como un momento histórico, porque de hecho lo es inédito, es ejemplificante la conducta que podemos hacer, lo que podemos enseñar, que ojalá quedemos con las normas de higiene, las manos y de todo el resto para entender que no nos podemos infectar con facilidad, pero también aprovechar, ser protagonista de la historia en Venezuela y ver la posibilidad de que nosotros podamos en esa resistencia convertir toda esta experiencia en un tesoro, en vale la pena como un combate, como un reto. Yo sí puedo enfrentar esto y vale la pena que amemos la vida, que amemos lo que estamos haciendo, la familia en la que estoy inmersa,
y entender que esto lamentablemente le tocó a Venezuela y no es resignarse, ni tampoco sería procesar un duelo ni las pérdidas. Ojalá que algún día logremos justicia y la verdad surja, pero sí es necesario asumir la desdicha no como un abandono o una pereza, sino asumir esta desdicha como yo voy a aprovechar de crecer como persona, como individuo, como madre, como familia, como ciudadano, como venezolano y como católico. En ese sentido yo pienso que es la forma de ayudar a los venezolanos que te escuchan hoy en tu programa. Y si esto nos tocó, yo voy a vencer. O sea, tener actitud de ganador, de combate, de una actitud de lo que somos guerreros. Y no es que, porque a veces las personas interpretan esto como, bueno, nos tocó esto y lo que venga malo lo vamos a aceptar. No. Yo creo que esto también tiene que tener altos niveles de filtro. Exactamente, el aprendizaje va a ser los filtros para calificar y cuantificar que sí y que no, que hay bueno y que hay malo, y nos va a permitir tener mayor nivel de discernimiento sobre muchísimas cosas, porque cuando estas situaciones ocurren en la humanidad, es allí donde tú dices, bueno, tenemos los gobiernos que nos merecemos, tenemos el sistema de salud correcto, se actuó de manera correcta en tal o cual situación, fue suficiente el abastecimiento alimenticio que teníamos, fueron suficientes y correctas las políticas económicas, porque aquí hay un antes y un después, y tenemos que valorar muchas cosas. Pero quiero que en la próxima parte, María Isabel, hablemos de lo que está padeciendo el venezolano que regresa. El venezolano que regresa y que regresa quizás en condiciones más adversas de las que se fue. De las que se fueron. Muy difícil, muy complejo. ¿Cómo debe ser el comportamiento y la conducta de quienes lo estamos recibiendo? Porque, bueno, se ha visto de todo por las redes. Se ha visto que personas dicen, bueno, bienvenidos sean, esta es su casa. Además, yo creo que esta es su casa. Nadie tiene que pedir permiso para regresar a su casa. Claro. Y otros lo hemos visto así como, bueno, ustedes se fueron, quédense por allá, no nos vayan a contagiar. También hemos visto de todo. ¿Cuál sería la postura correcta? Porque, bueno, también la gente tiene miedo a mirar una situación como España, una situación como Italia, lo mismo que está ocurriendo en el Ecuador, y vale la pena asustarse, ¿no? ¿Cómo manejar esa situación? El regreso, en la próxima parte lo vamos a estar evaluando con nuestra invitada de hoy, que es una invitada de lujo, porque tiene mucha experiencia, además esa sensibilidad social que es tan necesaria para decir lo correcto en el momento correcto y más en los tiempos que estamos viviendo. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos más con la doctora María Isabel Parada. Usted escucha El Radar de los Barrios, detectando problemas y promoviendo soluciones por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. A continuación, titulares. Conindustria asegura que las políticas de precios se traducen en escasez, reaparición del bachaqueo y deterioro del salario de los venezolanos. Pablo Zambrano, secretario general de Fetrasalud, destacó la vulnerabilidad de las personas de la tercera edad con los bajos sueldos que ganan con sus pensiones. Pagarle a un pensionado, a un jubilado, 250.000 bolívares y ese es el único ingreso que reciben. De verdad que cómo puede un ciudadano adulto mayor sostenerse con esa cantidad de dinero. Pero ahora bien, fíjate, eso lo vamos a comparar con un hecho concreto que fue la mayor estafa que han sufrido los trabajadores venezolanos
yo digo que en el mundo, y por supuesto en la historia de Venezuela. En el año 2018 se fijó, digamos, la paridad del dólar. Me acuerdo que 60 bolívares, tanto el dólar paralelo como el oficial, y nos fijaron en aquel momento en medio petro de salario mínimo, que representaban 1.800 bolívares para la época. Eso fue acompañado también con una medida de control de precios. Resulta ser que el gobierno, en este caso los que ostentan el poder, han mantenido, bueno, su paridad con el dólar paralelo, pero se rezagaron los salarios y llegaron ya a un momento donde no se pueden sostener. Ahorita están fijando ya los precios en dólares, y ahorita cuando venga el aumento que necesariamente tienen que fijar, pues lo harán simplemente en bolívares. Un cadáver fue hallado en el río Guaire a la altura del sector El Hoyito en Santa Teresa del Tuy, estado Miranda. En internacionales, el gobierno argentino extendió hasta septiembre la prohibición de vuelos comerciales domésticos o internacionales desde el territorio nacional. Y en los deportes, la Fórmula 1 prevé comenzar la temporada el mes de julio en Austria y sin público. Les habló Argenis Barreto. Continúen con nuestra programación. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Abraham Lincoln, 16º presidente de Estados Unidos. Los que niegan la libertad a otros, no la merecen para ellos mismos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La red de ciudadanos y su comunidad es el Radar de los Barrios por RCR 750 AM. Regresamos al Radar de los Barrios, son las 10:35 de la mañana y en este momento estamos conversando con la doctora Marisabel Parada, pero vamos a hacer un alto porque esto es parte de la dificultad con la que se vive una pandemia en Venezuela. Para recibir una vía telefónica vamos a atender a Luis Moreno. Él es un dirigente social de los Valles del Tuy, él reside en Ocumare del Tuy, pero está conociendo en este momento de una noticia de una situación que se está dando en la zona de Santa Teresa, donde hay una tranca en este momento y la protesta es por la crisis de alimentación, por el hambre, por la falta de alimentos, o mejor dicho, el problema del grave poder adquisitivo, donde el venezolano lo que gana no le alcanza para adquirir los alimentos y por supuesto cumplir con la cuarentena de rigor que lo salve del COVID. Entonces tiene que decidir entre el COVID-19 o el hambre. Muy buenos días, Luis Moreno, repórtanos qué es lo que está ocurriendo en la zona de Santa Teresa del Tuy. Buenos días, Ingrid, saludos para todos los radioescuchas de tu prestigioso programa de Radar de los Barrios. Desde acá de la zona del Tuy queremos reseñar que en la mañana de hoy los vecinos del sector de San Antonio de Yare, una población que está ubicada entre los municipios Independencia y Simón Bolívar, de acá de nuestra zona, decidieron salir a protestar a la altura de donde se encuentra la pasarela del sector de San Antonio. Sus fundamentos principales son, como tú lo acabas de señalar, el hambre, el padecimiento por el cual están en estos momentos todos los habitantes de nuestro país padeciendo producto de la hambruna, de la falta de los alimentos, del alto costo de los productos alimenticios, del sobreprecio de los mismos, que le hace imposible obtener de alguna manera, con el poco recurso de lo que obtienen los 250 bolívares mensuales,
que les alcanza solamente para en estos momentos comprar un cuarto kilo de queso para toda una semana. Es una situación bastante difícil, ya las autoridades policiales se encuentran en el lugar tratando de mediar con los vecinos, pero estos están sumamente molestos, producto también de que no les llega la caja CLAP. Existe un retraso para este sector que depende del municipio Simón Bolívar Yare, donde el alcalde Salvador Medina es el responsable de la distribución de los alimentos de la correspondiente pues al programa CLAP. Esa es la situación que vivimos acá en la zona de Santa Teresa Yare, específicamente en el sector de San Antonio. Y quiero alertar también, Ingrid, de una situación que se está presentando en el municipio de Tomás Lander desde el pasado jueves, donde un grupo de personas se han dado la tarea de generar una serie de angustia y caos con respecto a saqueos a la altura del terminal del municipio Tomás Lander, el mercado municipal de Ocumare del Tuy. Esto tiene a la gente bastante alarmada, con una tensión, y los cuerpos policiales vienen tomando medidas a partir de las 12 del mediodía, cerrando las vías, mandando cerrar locales, cuando el horario que está establecido es hasta las 2 de la tarde. Esta es la situación que estamos viviendo de la pandemia social, alimentaria y económica por la cual está pasando en nuestro país en estos momentos, y que aspiramos y esperamos definitivamente que pueda ser solucionada lo más pronto posible. Un abrazo. Del municipio Tomás Lander le reportó Luis Moreno para su programa Radar. Muchas gracias a Luis Moreno por ese reporte, y lo vamos inmediatamente a hilar con nuestra invitada de la mañana de hoy. Fíjate, María Isabel, estamos hablando de diversas crisis en una misma crisis, ¿no? O como yo lo defino, se juntaron todas las crisis. Y quiero que abordemos estos dos segmentos que nos quedan del programa en dos aspectos. El venezolano que viene regresando, que se regresa a su país porque, bueno, quizás tiene miedo de morir lejos de su familia, que lo agarre una situación de esta y esté lejos. Y ¿cuál es la conducta correcta que debemos tener frente a nuestros hermanos venezolanos que regresan en una condición más triste y más depresiva que con la que se marcharon? Y también, María Isabel, ¿cómo hacemos nosotros para aislar la adecuada conducta? Porque el saqueo no nos va a traer ninguna solución. El saqueo es como definirlo pueblo contra pueblo, y yo creo que eso no es la vía correcta. Es como que si estamos peleando en casa porque no nos alcanzan los alimentos y alguien decidió comer de más. Bueno, el problema es que no tenemos poder adquisitivo para que cada persona coma la ración que necesita. Entonces, claro. ¿Cómo luchamos, cómo afrontamos esta situación que emocionalmente nos confronta y que nos puede llevar a una situación lamentable de una lucha de unos contra otros, cuando la lucha debe ser por cambiar las políticas que se están estableciendo en nuestro país, María Isabel? Así es. Yo no lo justifico, voy a empezar por esta segunda parte. No justifico los saqueos, pero los comprendo perfectamente. La agresión, la violencia es a veces producto de la frustración. Eso es clave, eso es una regla matemática. Frustración genera agresión. Por eso te digo, no lo justifico, pero los comprendemos. ¿Y por qué los comprendemos? Porque imagínate cómo está ese corazón en ebullición, como tú describías, cuando tu hijo tiene hambre. El sentir que tu familia no tienes una posibilidad de ingreso, y eso que has luchado, has trabajado, perteneces a la nómina, pero cobras demasiado poco. Estos pensionados que tienen toda la vida trabajando deberían de vivir una vida digna, pues ahora se encuentran con que no les alcanza nada. El otro día me llamó una persona de Psicólogos Sin Fronteras, dice, mi papá llegó irritado, lanzaba cosas, y era 30 años. Me dice, porque se dio cuenta, porque a veces no entienden el número, las cifras de lo que he ingresado en la pensión. Y decía, ¿cómo es posible que solo me alcanzó para una harina pan y no pude llegar a comprar otra segunda cosa? Y entonces la hija me llamó llorosa, preocupada por esa situación, lógicamente. Entonces, claro, esta agresión, esta violencia,
que además la pagan con vecinos que toda la vida han tenido sus pequeños abastos y que le han cubierto algunas necesidades, pero lamentablemente se entiende la rabia. Y eso, bueno, también lo voy a relacionar, como bien tú dices, con ese venezolano que regresa. Fíjate, por casualidad el sábado estuvimos en un Zoom con Fundación Simón Bolívar de Citgo y los investigadores sociales tenían datos estadísticos de cómo están nuestros venezolanos fuera del país. Fíjate, hay 4.6 millones de venezolanos que han emigrado. Desde el 2000, en el 2019 solamente emigró 4.6. Eso es demasiado. Lo que hace que, de alguna manera, están los venezolanos invadiendo otros países, pero pasando muchísimo trabajo. Solamente en Colombia hay 1.8 millones de venezolanos. Pero fíjate, el 23% de los venezolanos son jóvenes que están trabajando en trabajos que solo, si trabajan el día, le pagan el día. No están perteneciendo a la nómina, por lo que el día que no trabaja, no se lo paga. Yo tengo un ahijado en Perú y me decía que el día de la fiesta nacional de Lima, o sea, o de Perú mismo, la fiesta nacional, no trabajó porque era fiesta nacional y no se lo pagaron. Y él lo que es ingeniero y pega botones en cachucha. Por lo tanto, toda la cuarentena no ha cobrado un solo céntimo. Ese es el 23%. Otro 23% trabajan en comercio, en donde la ganancia es en función de lo que gana, lo que vende. Y si no vendes, al cabo del tiempo te pueden botar en los restaurantes, como oficios menores, etcétera. Lo que eso suma un 46% de venezolanos pasando muchísimo trabajo y teniendo que pagar sus viviendas, sus comidas, sus transportes y además mandando dinero a Venezuela. Dinero que por fin no está llegando. Por eso a veces las madres venezolanas en las zonas populares nos dicen, mi esposo se fue hace 6 meses y yo solo he recibido en estos 6 meses, supóngase, $20. O sea, muy poco que no les cubre las necesidades. Por lo que yo sí creo que el venezolano que puede regresar, regrese. Y yo sí creo que debe ser recibido con amor, porque él hizo el intento. Él hizo lo que pudo y no lo logró. No fue flojera ni que no dependió de un estado de quedarse a depender de que alguien le resolviera. Él intentó resolverlo, qué bien. Exactamente. Por lo tanto, yo siempre digo, bueno, esta arepa que se comparten entre 2 o 3 familias, ¿no también se la pueden repartir un pedacito a ese emigrante que regresó? Pues sí, porque el venezolano es afectuoso, es cálido, es amoroso, y al venezolana la necesita. Y digo venezolana porque la mayor cantidad de personas que se van, también por los estudios de investigaciones sociales, son hombres. Hombres en edades entre el target típico de 20 y tantos a 40 y tantos. Y dejaron aquí una madre con 5 niños. Y esa madre con 5 niños no haya que hacer. Y eso, tú sabes que cuando uno pasa por las zonas populares, se parecen mucho unas con otras. Ellos comentaban que esto es lo más crucial que nunca. Pero fíjate una cosa que uno que no sabe de economía me puso realmente triste. Venezuela es el país que menos ha recibido financiamiento para estos venezolanos que están en otros países. O sea, los países no han recibido los dólares necesarios para poder de alguna manera solventar necesidades de este migrante venezolano. Por lo tanto, sin seguridad social, sin medicina, y dice, es el país que menos ha sido subfinanciado. Esto es súper triste. Yo eso no lo entendía, pero ellos lo explicaban muy bien con estadísticas y todo. Hablaban de $580,000, que eso parece que no es nada, en comparación a lo que ha recibido otros países que también han recibido, por ejemplo, refugiados o emigrantes por guerra o por cualquier otra situación. Además que la condición de refugiados en el venezolano ha sido muy cuesta arriba que se la respeten. ¿Cómo? Ha sido muy vulnerada la condición y estatus que tiene el venezolano en el tema de refugiado. En otros lugares un refugiado es acogido, es respetado, es
se le ha dado una gran cooperación y eso ha sido bastante dificultoso para cumplirlo cuando el tema ha sido con los venezolanos. Ha sido bastante cruel lo que hemos vivido o lo que nos hemos enterado. Otra cosa que también comentaban que es triste, los contratos con el venezolano son verbales, no hay nada escrito. Por lo que es el abuso, suponen, el aprovechamiento de la necesidad de nuestros hermanos. Pero ¿qué pasó en la cuarentena? ¿Y qué va a pasar luego? Si mi contrato era verbal, mi empresa le fue mal en la cuarentena, no te puedo recibir. No tengo o sea, tengo que perdió el trabajo. Bueno, vamos a una pausa. Vamos a una pausa rapidito y al final, bien abordaste los 2 puntos. Al final, ¿qué recomendaciones finalmente nos daría? Ya estamos con Marisabel Parada, doctora en Psicología de la Salud y fundadora de Psicólogos Sin Fronteras. Ya regresamos con la parte final de Radar de los Barrios. Les estamos presentando el Radar de los Barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted está escuchando el Radar de los Barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM. Regresamos al Radar de los Barrios y estamos ya en nuestra parte final. Tenemos a la doctora Marisabel Parada y quisiera dejarle este espacio a ella para que concluya con lo que debería ser las recomendaciones para salir vencedores, salir triunfantes, por lo menos salir de pie, respirando con energías para lo que sin duda alguna ha de venir en Venezuela y que va a traer consigo muchísimos cambios y, por supuesto, mejorar la calidad de vida del venezolano que ha padecido tanto dentro como fuera de Venezuela. Marisabel. Así es. Sí, sobre todo eso que tú dices, ¿no? Que es súper necesario pensar que tenemos que animarnos a un cambio unido, porque nuestro destino puede ser positivo. Entonces, solamente si nos unimos para el cambio, luchamos por la justicia social y la auténtica solidaridad humana, lo vamos a lograr. Es necesario que las personas se autocuiden, física y psicológicamente, pero sí es indiscutible que el venezolano tiene una fortaleza espiritual. Y entonces por eso voy a concluir con yo digo que el momento más bonito de esta cuarentena ha sido la misa que nos dio el Papa Francisco el 27 de abril, llamado Urbit et Orbe. Yo tuve que imprimir la homilía. A mí me pareció hermosa, porque fíjate una de las cosas que dice, el Señor nos interpela y en medio de la tormenta nos invita a despertar y activar esa solidaridad y esperanza capaz de dar solidez, contención y sentido a estas horas donde todo parece naufragar. Dice también, es animarse a motivar espacios
donde pueda sentirse convocados y permitir nuevas formas de hospitalidad, de fraternidad y de solidaridad. Con eso quiero terminar, Ingrid. Estamos sufriendo el sentimiento íntimo, existencial, único en la historia mundial, pero que sabemos que Venezuela es el país que más ha sufrido. Por lo tanto, la única forma es resistir, pero resistir al lado del otro, ayudar al otro, ser solidario con el otro, fraterno con el otro, tender la mano al que sufre más que uno. Y esa es una forma de sentirnos íntimamente con la conciencia tranquila y sentirnos autorrealizados emocionalmente y espiritualmente, que es lo que fortalezas importantes para poder salir de esto. Excelente, wow. Bueno, muchísimo crecimiento emocional nos ha dado hoy, y ese cierre, sin duda alguna, es la convocatoria de que en la medida en que sumemos un hombre con el otro, las cargas son más llevaderas. Las cargas son más llevaderas, y mirar la necesidad del otro, y eso te va a entender de que tu necesidad quizás sea mínima frente a la necesidad de otros. Y eso te abre la compuerta de la solidaridad. Quiero darte las gracias por habernos dedicado esta hora de enseñanza, de aprendizaje y sobre todo de fortalecimiento a quienes estamos tratando de ayudar, haciendo fuertes a otros para que resistan, porque lo importante es que cuando salgamos de esta oscuridad, al final del túnel nos contemos muchos más que menos, seamos muchos más que menos, y el pronóstico de pérdida sea menos de lo que se habían vaticinado. Quiero agradecerte, Marisabel, que Dios te bendiga. Amén, igual a ti y a todos tus oyentes. Nos bendiga a todos, gracias, nos despedimos en la mañana de hoy desde la Gerencia General de Menestares, la Gerencia de Producción, Willy Sarcaya. En la Gerencia de Producción de nuestro programa, nuestra querida Yelisa O'Neill, en los controles, César Atriaga y José Gregorio González, quien condujo para ustedes en la mañana de hoy su servidora Ingrid Palacio. Esto ha sido el Radar de los Barrios, detectando problemas, promoviendo soluciones. Dios los bendiga en este mes que ya está por culminar, y Dios nos bendiga en esta semana. Hasta aquí esta transmisión de El Radar de los Barrios. Arriba, donde casi nunca está la policía, donde rara vez sube el aseo urbano, donde solo de vez en cuando llega el agua. Allí sigue encendido el Radar de los Barrios, la tribuna de los que se atrevieron a construir soluciones olvidándose del sectarismo político, porque todos somos venezolanos. RCR 750 AM. RCR presentó El Radar de los Barrios, una producción nacional independiente de María Llanes, certificado número 21846, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR 700